Pues aquí seguimos con el segundo día de esta semana de programas de lunes a viernes, anticipando la fiesta del gran patriarca, nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, el sábado el 8. Pero hoy 4 de agosto, por cierto, era la fecha anterior de la fiesta de Santo Domingo. Entonces, se puede decir que de algún modo también lo podemos celebrar hoy. Y también vamos a comenzar con la figura del bienaventurado Domingo que aparece en las obras, su vida, su orden y sus escritos de una editora que yo creo que ya desapareció, Biblioteca de Autores Cristianos, era magnífica, ¿no? De Salamanca, me parece, una cosa increíble, ¿no? Una biblioteca, publicaron toda clase de libros y yo tengo muchos de ellos, ¿no? Mucha gente tiene muchos de ellos, la Biblia de Nácar Colunga, etcétera, Colunga era un gran dominico, ¿eh? Y el obispo de Salamanca era dominico, creo que publicaban en Madrid, pero bueno, el hecho es que esta figura del bienaventurado Domingo la cuenta una beata llamada Cecilia Cesarini. Eh, los que tienen video pues pueden ver su imagen aquí. Hoy se celebra eh, la conmemoración de esta beata que conoció a Santo Domingo y dejó una descripción que vamos a comenzar con ella hoy. Pues yo les decía que a gusto dedico estos programas de esta semana a Santo Domingo por lo que significa para mí, que recibí mi fundamento, se puede decir, en la teología, en la vida religiosa, hasta en la humanidad, en muchas cosas. Cuando a los 20 años entré de postulante y pronto novicio en la provincia de Santiago de México, con los frailes dominicos, que me marcaron de una manera profunda y les confieso de corazón que ojalá que yo pudiera haberme quedado en esa orden, si hubiera tenido la madurez, si hubiera tenido la sabiduría, la estabilidad emocional, vamos a decir. Así que las cruces que cargamos son a veces grandes, cosas que no se pueden cambiar. Incluso intenté, no se crean que no intenté más de una vez después y quizá ya era demasiado tarde. O quizá no era algo que Dios quería para mí, pero que me empapé del espíritu dominicano, eso yo creo que es indudable. Y terminé mis estudios teológicos en Roma, en la Universidad de los Dominicos, el Angélico, que vamos a hablar quizá también de eso en estos días, ¿no? Porque ahí estaba un segundo convento de monjas fundado por el mismo Santo Domingo. Yo hice un recorrido tremendo de las fundaciones de los dominicos de Santo Domingo en Roma, ¿no? O casas que tuvieron. Aquí muestro una foto de encaminándome a Santa María in Tempulo, que es una pequeña casita, hoy todavía existe, ¿no? En Roma, donde él reunió a unas monjas que el Papa le había encomendado que las reformara, monjas, estamos hablando de los años 1200 algo, ¿no? Entonces él reformó estas monjas que después se mudaron para San Sisto, que, que es otro lugar en Vía Apia que también visité. Después se mudaron para este lugar donde está la Universidad de los Dominicos y después a Montemario, donde también fui, donde está el breviario de Santo Domingo y la mano de Santa Catalina de Siena, y donde yo fui 2 veces a visitar a las monjas que me regalaron libros y cosas, y de veras que me he nutrido mucho
de esta orden y todavía me nutro y todavía escucho esas laudes desde México que ponen todos los días en Facebook, por si acaso alguno tiene interés. Esta cruz tan impresionante, crucifijo de Cristo tan antiguo, tiene tipo siglo XVI, estaba en Agua Viva en el noviciado que yo hice con los dominicos en México, en el Estado de México. Entonces, pasemos inmediatamente a esta descripción del físico de Santo Domingo, ¿no? Que nos dará pie para hablar después de su figura espiritual, humana, el estilo dominicano, que puede haber varios estilos dominicanos, ¿no? Pero el que aprendí yo y el que yo creo que es el de Santo Domingo es un estilo muy, dicen los italianos, mite, manso, de mansedumbre, ¿no? Un estilo no áspero, contemplativo, ardiente, apasionado por Cristo. Dicen que Santo Domingo no hablaba sino con Dios o de Dios. Claro que después hubo inquisidores, Torquemada a la hoguera, como dice, creo, una obra teatral, ¿no? Y los dominicos asusaron bastante a Lutero y quizá empeoraron las posibilidades de mantener a Lutero en la Iglesia Católica. Después en América, Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos defendieron a los indígenas, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar de la espiritualidad y de la obra dominicana poco a poco, ¿no? Yo voy a leerles esto: la forma exterior del bienaventurado Domingo era así: mediana estatura, delgado de cuerpo, rostro hermoso, un tanto bermejo, rojizo, cabellos y barba suavemente rubios, ojos bellos. De su frente y de las cejas salía cierto resplandor que seducía a todos y los arrastraba a su amor y reverencia. Estaba siempre con semblante alborozado y risueño, a no ser cuando se encontraba afectado por la compasión de alguna pena del prójimo. Tenía largas y elegantes manos y una gran voz, hermosa y sonora. Nunca fue calvo y conservó siempre el cerquillo íntegro, esta tonsura, entreverado de algunas canas. Todas estas cosas que acabamos de escribir acerca del bienaventurado Domingo las refirió Sor Cecilia, la que celebramos hoy, ¿no? Quien afirma que todas ellas son tan ciertas que si fuera necesario estaría dispuesta a jurarlo. Mas como es de tal santidad y piedad que fácilmente se puede dar asentimiento a sus simples palabras, Sor Angélica, del mismo convento de Santa Inés, es un convento creo que fundado por Santo Domingo en Bolonia, redactó por escrito para honor y alabanza de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro bienaventurado Padre Domingo y para consuelo de los frailes, todas estas cosas que oyó de sus labios. Sed indulgentes con el estilo, porque la escritora ignora enteramente la gramática. Dice, por cierto, hablando de Bolonia, les muestro una foto de la tumba de Santo Domingo. Yo cuando visité Roma en el año 81,
fui a Santa Sabina, que es la casa generalicia en el Aventino, una de las lindas colinas de Roma, y visité la celda de Santo Domingo y cosas de Santo Domingo en esta casa general de los dominicos en Roma, pero me dijeron aquí no está enterrado él está enterrado en Bolonia. Le trasladaron el cuerpo a Bolonia, en el norte de Italia, lejos de Roma. Y a mí me tomó muchos años, hasta el año 2011, hacer un viaje expreso a Bolonia para visitar la tumba de Santo Domingo. Así que hagan la cuenta, esperé 30 años para finalmente realizar mi deseo, ¿no? Y precisamente el 24 de mayo se celebra la fiesta de la traslatio, de la translación, de cuando movieron el cuerpo muerto de Santo Domingo de Roma a Bolonia. Y ese día en Santa Sabina me tocó más de una vez, invitan a un gran predicador franciscano a que predique, y es una fiesta bellísima en el Aventino, después con un poco de comida y bebida. Y entonces me tocó 2 años oír al mismo gran predicador franciscano, el Padre Máximo, eh, eh, escucharlo ese día de la traslación de Santo Domingo. ¿Cuál es el estilo de Santo Domingo entonces? ¿No? Bueno, Santo Domingo, ustedes saben, fue un canónigo en Osma, en España. Él nació en Caleruega, pueblo de la vieja Castilla. Y entonces se encaminó con un obispo que le pidió al sur de Francia, donde estaba una herejía, los albigenses, que eran maniqueos, eran dualistas. Pensaban que el espíritu era bueno, la materia era mala. Entonces se remonta a los maniqueos del tiempo de San Agustín, y anterior a eso, ¿no? A quizá la Persia, ¿no? Dualismo, incluso tiene que ver incluso con el este, con la India, etcétera, ¿no? Que el mundo material es malo y el mundo del alma espiritual es bueno. No importa, por tanto, mucho lo que se hace con el cuerpo ni en la parte material, porque no importa. Incluso el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios. Purgan cartas o escritos del Nuevo Testamento, se quedan con Lucas y Pablo, pero todo lo que sea judío, todo lo que sea más material, lo eliminan. Y entonces, por un lado, había gente que creo que se suicidaba sin comer, etcétera, y otros se entregaban al libertinaje sexual y todo lo demás, porque lo del cuerpo no importaba, ¿no? O sea, era una herejía muy seria, y los dominicos lo fundó Santo Domingo, más que nada como orden de predicadores preparados para predicar. La gran mayoría del clero no estaba preparada para predicar, predicaban los obispos, pero la mayoría de los curas sabían confeccionar la misa, la Eucaristía, pero eran incultos, no podían predicar. O sea, la primera orden fundada que se especializaba en entrenar a sus clérigos, a sus frailes, para predicar bien, con sabiduría, fueron los dominicos, precisamente la orden de predicadores, ¿no? Y entonces él funda un convento de monjas ya en Prulla, en el sur de Francia, desde ese entonces, antes de fundar a los frailes. Y entonces le aprueban su regla, que las constituciones de los dominicos se consideran predecesoras de la Magna Carta de los ingleses. Es una sabiduría de gobierno enorme, democrática, de abajo para arriba. Vamos a decir que los jesuitas es de arriba para abajo, y los franciscanos con tanto espíritu franciscano, pero se dividieron mucho porque no tuvieron quizá la prudencia sabia de cómo
poner reglas constitucionales que aseguraran una continuidad pacífica, sin divisiones. Se nos va terminando el tiempo, hemos dado quizá un esbozo de varias cosas que seguiremos hablando con la gracia de Dios miércoles, jueves y viernes. Gracias.